Vamos a pasar a tratar un tema que la Estrategia Nacional no trata, que es los barrancos, y además en concreto en este municipio. Y tenemos para ello a Rodrigo Vargas González, arquitecto urbanista, que nos va a hablar de la aproximación de la renaturalización de los cauces urbanos de Santa Cruz de Tenerife. Bien, se escucha, ¿verdad? A ver, vamos a volar un poco, nos vamos a ir muy lejos de Santa Cruz y vamos a explicar un poco cuál es el contexto en el que vivimos. De una manera muy rápida porque tengo muchas diapositivas y solo 10 minutos, o sea que normalmente hago como el ejercicio de que pensemos y tal, hoy les voy a dar las soluciones, o sea, vamos a ir realmente rápido. Bien, esto es una mina de cobre en Sudáfrica, es una instalación de arte que simboliza cuál es el aprovechamiento real de la excavación, o sea, esa esferita es el cobre que se saca de todo este agujero. Eso requiere energía para el transporte, para la excavación, para la transformación de los materiales, etc. La transformación que tenemos pendiente, o sea, toda la transformación ecológica depende de los minerales y depende de la energía que necesitamos para sacar esos minerales. No solo las tierras raras, ligeras y pesadas, que están en manos de un distribuidor único, prácticamente en todo el mundo, que es China, por los tratados que tiene con los países productores, o los países no productores, sino donde se encuentran los materiales necesarios pues, para las baterías eléctricas, para los molinos de viento, para los paneles solares, para la robótica, los drones, etcétera, etcétera, que se concentra principalmente en estos tres sectores: energía renovable, movilidad eléctrica y defensa y espacio, que viene a ser todo el tema de la inteligencia artificial. Este es el precio actualizado del petróleo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los gloriosos 30. La energía era muy barata, era muy fácil desarrollarse. Sube en el año 73 con la guerra del Yom Kippur, los países árabes cierran el grifo. Vuelve a subir en la guerra Irán-Irak en el año 81, si no me equivoco, cuando se cierra una semana el Golfo de Hormuz. Después baja, se estabiliza. En el año 90 Irak invade Kuwait, y aquí tenemos la rectificación americana. En finales de los 90 y la crisis del Tigre Asiático, que se ve reflejada aquí, las Torres Gemelas están aquí, la crisis financiera global hace esta caída, después más o menos se estabiliza, y bueno, esto es el COVID, o sea, energía y economía son prácticamente lo mismo. A ver si pasa. Bien. A partir de este es el consumo energético que nosotros hemos hecho desde el siglo XIX, principios del siglo XIX hasta hoy. Aquí empiezan más o menos los 30 gloriosos. Hay tres muescas en este gráfico. O sea, esta es la cantidad de energía que consumimos cada vez más. Este es el consumo de energía por año. O sea, háganse una idea de todas las emisiones, todo lo que tenemos que reducir para que seamos carbon neutral, como se dice, ¿no? Tres muescas, el año 70 y tantos, como les decía, aquí, la primera crisis de petróleo. Esto, si no me equivoco, es la crisis financiera y esto es el COVID. Ven que hay tres muesquitas pequeñitas, ¿no? Bien. Esto es un gráfico de Robbie Andrew, que es la curva de mitigación. O sea, nosotros para cambiar la tendencia y dejar la temperatura por debajo de 1 grado de aumento en relación al inicio de la época industrial y como estamos ahora, bueno, pues tenemos que tomar una serie de medidas. Cada año que pasa, esta es la curva en el año 2000, que tenía una pendiente más tendida, pues cada año que pasa las medidas van a ser más drásticas, o sea, va a afectar a nuestro modelo de vida cada vez más. Pero no tenemos solo un problema con la energía. La Universidad de Estocolmo, liderada por Ron Rockström, hizo un estudio en el año 2007-2009 sobre los umbrales de sostenibilidad de la Tierra, de qué cosas depende nuestra vida en la Tierra. Y depende de la integridad de la biosfera, o sea, la biodiversidad, que está comprometida, o sea, todo lo que está en rojo, ya hemos pasado el umbral, ya nos lo hemos cargado y es muy difícil volver atrás. La biodiversidad, los cambios en el uso del suelo, agricultura y urbanización, contaminación del agua superficial y freática, flujos bioquímicos, introducción de fósforo y nitrógeno en los ecosistemas. La acidificación de los océanos está al caer, la carga de aerosoles atmosféricos está ahí.
La reducción de ozono es lo único que hemos hecho bien a lo largo de la historia a partir de los 80. Nuevas entidades, que esto es un cálculo bastante reciente, es la introducción de los microplásticos en los ecosistemas también. Y el cambio climático es esa pequeña parte que vimos en las diapositivas anteriores, que es el CO2. Bien, esta es la fórmula del urbanismo ecosistémico. Yo estuve trabajando en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona desde 2019 a 2021-22 y la fórmula es una fórmula sacada de la teoría de la ecología de Ramón Margalef aplicada al urbanismo. Lo que quiere decir es que cualquier sistema, la energía que emplea para su supervivencia es inversamente proporcional a la cantidad de individuos, que es la N, por la diversidad, que es la H. Y tiene una componente temporal, o sea, hay unos equilibrios y unos ciclos de retroalimentación negativa a lo largo del tiempo. Nuestras ciudades han crecido en base a gastar más energía, separamos usos, separamos funciones, cogemos el coche, llevamos a los niños al colegio, vamos a comprar el centro comercial. Habría que revertirlo, ¿no? Habría que reducir la energía, aumentando la densidad y la diversidad de funciones, de usos, de personas, o sea, sectorizar por sociedades no, o sectorizar por usos no, ¿no? O sea, funcionar como los ecosistemas complejos, muchos, muy diversos, en poco espacio. Bien, llegamos a la estrategia. El documento se separa en dos volúmenes. Uno es un diagnóstico técnico y cualitativo y otro es el avance de la estrategia. El contexto local es que estos son datos que nos bajamos de la EMET desde el año 25 del siglo XX hasta el año 23 del siglo XXI. Esta es la precipitación total anual. Vemos que en los dos primeros cuartiles hay un aumento del primero al segundo, pero en la época que nosotros vivimos hay una disminución considerable en relación a la primera parte de todo este siglo pasado. Los fenómenos de este gráfico simboliza las precipitaciones máximas en un día en el año. ¿Qué sucede? Que las precipitaciones extremas antes estaban muy espaciadas y ahora son mucho más extremas y se dan más juntas. O sea, los últimos 35 años hemos tenido 4 fenómenos de precipitación extrema, mientras que los 65 anteriores habíamos tenido 2 con mucha menos cantidad de lluvia. Las temperaturas, lo mismo. Nosotros vemos, lo que está en rojo es lo que está por encima de la media de este siglo. Y no nos fuimos más atrás porque no tenemos más datos. Pero cogiendo el último siglo, resulta que las temperaturas medias en los últimos 35 años han subido considerablemente en relación a los 65 anteriores. O sea, bueno, hay cierta gravedad en los fenómenos, ¿no? Igual que la cantidad de días que están por encima de los 30 grados ha subido considerablemente en relación a épocas anteriores, la crisis de los años 50, la sequía de los años 50, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, más concentrados, más duraderos. Y lo mismo con la radiación solar. O sea, nos pega el sol de una manera que antes no nos pegaba. Estamos menos protegidos por la atmósfera. ¿Cómo lo solucionamos? Desde la perspectiva del plan que tenemos, más sombra, más naturaleza, mejor gestión del agua. Bien, el diagnóstico técnico. Hemos hecho un barrido por los barrios que intersecan el Barranco del Hierro, el Barranco de Santos, el Barranco de Almeida y el Barranco de Taodio, y también contamos con los 3 barrancos soterrados, que son el Barranco de Cagaceita, el Barranco de San Francisco y el Barranco de San Antonio. Estas son las zonas verdes por habitante. Antes decían que tenemos 22 metros cuadrados y que somos súper felices y que somos una ciudad cojonuda. Vale. Hay solo 8 de los casi 50 barrios que estén por encima de los 10 metros cuadrados, que es lo que dice la normativa. O sea, unos comen mucho y otros no comen nada. O sea, yo me como 2 bocadillos y le hago la media con Luis y Luis ha comido, pero no ha comido. O sea, hay muchos barrios que están desatendidos. Y otra cosa es cómo son esas zonas verdes. ¿Estamos contando la tira del tranvía? ¿Estamos contando las rotondas? ¿La gente se para en la vía del tranvía? ¿Se paran las rotondas? No, no es un espacio verde funcional. Este es el gráfico por hectárea del indicador anterior, zonas verdes por habitante. A ver si pasa. Bien, esta es la cantidad de población que no está cubierta, por esa cantidad mínima de 10 metros cuadrados
10 metros cuadrados por habitante. O sea, hay mucha población no cubierta y hay, a partir de estos dos, que son los verdes, son los que dan la pauta de que cumple con ese criterio, pues bueno, hay gente muy beneficiada en el centro y en algunos barrios, porque bueno, ha dado la casualidad que la tipología pues admite más zonas verdes y tal, pero faltan actividades, falta empleo, falta diversidad a pie de calle, ¿no? Falta urbanismo de proximidad. Bueno, pues esta es un poco la situación que tenemos. Los colores son los metros cuadrados por habitante, el tamaño de la bola es la densidad por hectárea, la densidad de habitantes por hectárea. Bien, hay 36 indicadores más o 34 indicadores más que van desde las condiciones naturales a condiciones socioeconómicas. Yo solamente les explico ahora la estructura del documento para que cuando esté disponible lo puedan consultar y tengan una guía. Hemos hecho ese diagnóstico técnico a nivel de casi toda Santa Cruz y también hicimos un diagnóstico cualitativo a partir de paseos por los barrancos, de sacar fotos y identificar cuestiones, ¿no? El diagnóstico cualitativo tiene dos componentes, la ambiental, o sea, cuáles son las condiciones que afectan a la calidad del ecosistema, que una es la cuestión de las plantas invasoras, que es un tema muy difícil de revertir. O sea, mi padre es un tío muy gracioso y dice que cuando declaremos el rabo de gato endémico perderá fuerza. Pues a lo mejor estamos tardando, ¿no? O sea, es una cuestión crítica, pero no vamos a poder acabar con el rabo de gato, ¿no? La única operación que podemos hacer para paliar los barrancos es sustituirlo, hacer campañas de sustitución, pero la semilla está por ahí, o sea, no podemos acceder a todos los sitios que están las semillas. Otra cuestión con el ambiente es el vertido de residuos y otra es el sellado del suelo. Hay demasiados barrancos pavimentados. Hay una cuestión del riesgo que se suma a la cuestión ambiental, que la hemos contemplado y que tiene que ser abordada también. Claro, porque, todo lo que expliqué antes tiene que ver con los barrancos, aunque no lo parezca, pero el tiempo es escaso y no sé si me va a dar tiempo de explicarlo todo. De la misma forma que hay cuestiones paisajísticas que se tienen que solucionar, que muchas veces interfieren con el medio ambiente, pero bueno, de alguna manera tenemos que clasificar y establecer criterios. Infraestructuras que pasan por los barrancos, ¿no? O bajantes que van directamente de estas viviendas que se hicieron de manera informal y bueno, tienen que sacar sus residuos, ¿no? Cumplir su parte metabólica, o edificaciones abandonadas que no cumplen ninguna función o que están mal concebidas, o encuentros urbanos que han sido pésimos, ¿no? Que no ha habido solución entre el espacio público y la edificación, sino que bueno, dejamos aquí un pozo para que se acumule la basura y ya está, ¿no? Más infraestructuras que están obsoletas, el puente del Viera y Clavijo, toda la canalización de alcantarillado que pasa por el Barranco Santos, la gasolinera que está en la desembocadura del Barranco Taodio. Yo entiendo que es un negocio y que es una actividad y que habrá una concesión y que se tendrá que respetar, pero imagínense qué sería ese espacio si fuese un conector, como decía Luis antes, entre el barrio La Alegría y urbanización Anaga, ¿no? Aparte un mirador sobre el barranco. ¿Qué hay otro tema? Bueno, seguimos. Conflictos espaciales, ¿no? Esto de, oye, que necesito un transformador, pues hazme un murito aquí, una escalera y bajamos. La gente que está en el ayuntamiento tiene que pensar y tiene que echarle la cabeza a las cosas y tienen que planificarse los proyectos. El espacio público tiene que ser claro, tiene que ser diáfano, tiene que estar vegetado, etcétera, etcétera. Y esta serie de recovecos no añaden sino ruido y falta de habitabilidad y eso se tiene que corregir también. Como los aparcamientos, le decía Luis que que entrarían al primer piso con el coche, pues sí, y a la mesilla de noche, si hiciera falta, ¿no? Cualquier espacio pavimentado es un aparcamiento en esta ciudad, ¿no? Y entran en el barranco de una manera bastante agresiva. O cuestiones como la cartelería y demás elementos que son distorsionadores del paisaje, ¿no? Después hay un tema de infraestructuras que se tiene que hablar también, ¿no? Y también si vemos el barranco no lo vemos hace una grandísima diferencia, ¿no? Lo que vemos pues lo podemos apreciar más. Dame 2 minutos más, intento acabar, pero el proyecto es bastante grande. Bien, ¿cómo abordamos esto? La estrategia la parte de la estrategia tiene dos componentes. Tiene una de soluciones técnicas, que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, como la vegetación de los taludes, tamizar. Estos muros de piedra que nos gustan tanto no son sino barreras visuales y barreras de la accesibilidad. Entonces tendríamos que también aprender a hacerlo de otra manera, trabajar con taludes, trabajar con vegetación, etcétera, etcétera. Laminar el flujo de agua es crear condiciones para que el agua en situaciones de riesgo pierda velocidad y nos quedemos el agua, no como decía Luis antes, la evacuamos. No, nos la quedamos, es que nos hace falta para nuestros ecosistemas
y también para todo el tema de gestión del ciclo del agua urbano. Sistemas de retención, que viene relacionado con la medida anterior, sistemas de drenaje urbano sostenible, o sea, el agua no es lanzarla al alcantarillado para que corra y llegue al barranco e incremente la situación de riesgo, no, es integrarla en los jardines, que riegue los jardines y que el exceso fluya hasta otro sitio en el que se gestione o se almacene. No este rollo de, no, el agua fuera, no, el agua es nuestra y nos hace falta. Igual que, aumentar la superficie permeable, sistemas de pavimento drenante, incrementar la cobertura vegetal, la canopia urbana, la mitigación de las infraestructuras. Tenemos una autopista que debería ser una rambla y la tenemos en medio de la ciudad, en dos partes, en la rambla misma, o sea, es indecente el tráfico que tiene, y después la TF5. Están las casas encima de la TF5. Tendremos que solucionarlo en algún momento también. Y acabo. 4 barrancos, está sistematizada toda la información, se han dividido por tramos, este es el del Barranco Santo, son 9 tramos. Clasificamos cada tramo en fichas. Ya me bloquearon el ordenador. Vale, explicamos un plano de situación cada tramo, criterios de intervención, pues el nivel de prioridad, el tiempo de planificación temporal, el coste en euros, menos de 1 millón, de 1 a 5 millones, más de 5 millones, indicadores de seguimiento y monitorización que vienen del primer volumen, mecanismos de intervención, pues si es un planeamiento, si es una campaña de difusión, si es un proyecto de ejecución, y áreas departamentales, el Consejo Insular de Aguas por encima de todo, urbanismo, infraestructuras, medio ambiente, etcétera. Problemática, potencialidades, descripción de la acción, objetivos, análisis de riesgos, porque toda intervención, todo planteamiento puede fracasar y tenemos que tenerlo en cuenta, y dinámicas de participación, o sea, la población tiene que estar implicada siempre, de una manera o de otra. Gracias.